Hermano, buenas noches, que Dios le bendiga. Vamos a hablar un poco de la palabra de Dios, creo que es importante. Déjeme que le demos seguimiento a la parte que habíamos hablado hace algunos días de los instrumentos de venganza, o sea, los verdugos que habla la Biblia. Solo déjeme que nos ajustemos ahí. Busque usted para mientras el libro de Ezequiel, capítulo 9, verso 1, la base que vamos a tener en esta noche. Oramos si quiere y después le entramos a la parte esta, ¿verdad? De leer la Biblia. Padre, te agradecemos por la misericordia que tienes de cada uno de nosotros. Te ruego, bendito Dios, manifiesta tu bondad. Te ruego, cúbrenos con tu sangre, Dios amado, y derrama de tu gracia sobre cada uno de los que estamos aquí. Que podamos expresar un pensamiento que sea de bendición, motivo de gozo, motivo de buscar la consagración, la santidad en cada uno de los que estamos aquí. Te lo pido, Rey, y gracias por la obra que harás en nosotros, Dios. Amén. Amén. Mire, el libro de Ezequiel, capítulo 9, verso 1, la base bíblica. Dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Entonces fíjese que ahí hay algo importante, porque cuando usted empieza a revisar la Biblia, precisamente dice que son verdugos. Tome en cuenta, verdugos de la ciudad. Ahora, el verdugo, su función, ¿cuál era? ¿Se recuerda usted? Exacto, él estaba, era la persona que legalmente tenía el derecho en la época alguna de quitarle la vida a alguien. Pero entonces fíjese que está hablando de algo importante, porque cuando usted lo revisa ahí dice verdugos, pero son de la ciudad. Ya va un poco más avanzado, no es de una persona. Y dice que trae cada uno en su mano sus instrumentos para destruir. Pero fíjese que cuando se habla de los instrumentos, se puede traducir precisamente como armas. Se puede traducir como precisamente como algo preparado, o como el zurrón o un saco, es decir, donde tiene las cosas necesarias para destruir. Entonces, mire, hermano, aquí hay algo que usted tiene que ponerle atención igual que yo, porque cuando empezamos a revisar esto, el verso 2 dice, he aquí 6 varones venían del camino, pues de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. O sea, fíjese, tome en cuenta algo, porque tenían sus armas, pero ya cada uno lo tenía en la mano, ya preparados prácticamente para utilizar. Entonces, cuando se está haciendo esa preparación, mire, hermano, dice, entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura, dice aquí, un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Entonces, mire, hermano, aquí hay una cuestión. Porque fíjese que cuando se habla precisamente que él tiene un tintero, fíjese que está hablando del instrumento que él tiene, es ese, el tintero. Pero fíjese que el objetivo es una cuestión que le servía como el lapicero le sirve a usted, precisamente para marcar, para inscribir, para censar, para contar, para dar cuenta. Pero mire, hermano, entonces cuando empezamos a revisar esto, nos damos cuenta de algo importante. Uno, en primer lugar, dice que este varón estaba ¿dónde? Se pararon junto al altar de bronce. ¿Y eso qué dirá usted? Mire, estamos hablando del tabernáculo. El tabernáculo tenía 3 áreas: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio entraba el pueblo, la gente en general. Pero fíjese que había una cosa interesante, porque cada vez que la gente entraba en el tabernáculo, lo primero que hacía al atravesar, a la izquierda miraba el altar de bronce. ¿Y qué hacía en el altar de bronce? Presentaba precisamente los sacrificios. Y presentaba cualquier tipo de ofrenda, de acción de gracias, por el pecado, por una contaminación, por lo que usted quisiera. Entonces, fíjese, por voto, lo que fuera, ahí venía la gente y, les repito, se presentaba en el templo. Y llegaba primeramente al altar. Ahora, esta era una figura interesante, porque en el caso nuestro, cuando llegamos al Evangelio, lo primero que hay que ver es el altar del sacrificio, donde está Cristo.
y donde Él tomó el lugar que usted y yo merecíamos. Él nos sustituyó y entonces lo que le permite a la gente la salvación es reconocer ese sacrificio. Y por eso es que nosotros hablamos, se da una frase que a algunos no les parece, pero le dice: reciba a Cristo en su corazón. Él está hablando de reconocer el sacrificio que Él hizo. Y cuando la gente toma esa actitud, les repito, cambia la situación completamente para ellos. Y es lo que usted tiene que hacer. Pero entonces, mire, son 6 los escribas que hay, pero entonces miremos la cuestión. Porque fíjese que cuando son los 6, ¿cómo se llama esto? Los 6 verdugos. El verso 3 dice que la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado y se paró al umbral de la casa y clamó al varón vestido de lino blanco, el cual traía, dice, el tintero de escribano ceñido a sus lomos. Y le dice: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal, un atau en la frente de los que se duelen de las abominaciones que en medio de ellas se cometen. Entonces, mire, eso habíamos hablado un momentito la vez pasada en la primera parte, pero tome en cuenta, porque hay una instrucción. La instrucción es: pasa en primer lugar, ¿con quién? En medio del pueblo. Y dice, precisamente, pon una señal en la frente. ¿Pero de quién? De los que se duelen de las abominaciones que en medio de qué, de la ciudad se están cometiendo. Entonces, mire, aquí está hablando de un punto importante, porque mire, hermano, ¿qué es lo que pasa? Mire, uno de los problemas más delicados que hay en el tiempo actual, hermano, es que la gente ya perdió la sensibilidad. Mire, por ejemplo, usted miraba hace tiempo, bueno, tal vez usted no, pero alguien le podrá decir de que las actitudes que se tenían, por ejemplo, en relación a respeto a un anciano, a una anciana, a una mujer embarazada, las actitudes que se tenían eran muy distintas a las de ahora. Y un hombre, por ejemplo, quería invitar a una mujer, él tenía que conseguir el dinero para invitarla a, por ejemplo, a comer. Ahora no, los hombres le piden a la mujer que ella los invite. Ya cambió la situación. Hermano, eso se da. La situación antes era precisamente que por algún aspecto de respeto en un lugar se le cedía el lugar a la mujer embarazada, a un anciano. Ahora no. Ahora lamentablemente, le digo, se toman actitudes que ya no ni les importa la condición de la otra persona. Les repito, se vuelve alguien insensible. Y eso es algo que está pasando porque estos ya no se duelen. Mire, se vuelve común. Hermano, antes había un escándalo. Usted leía un periódico y decía, el titular: murió una persona. Ahora ya no. Que sea uno que se murió ya no es noticia para nadie. Las noticias es que se mueran 20, 30. Mire cómo se ha vuelto la gente insensible a eso. Cómo alguien en algún momento tomaba actitudes, les repito, de que se conmovía al ver el sufrimiento ajeno. Ahora ya no. Merecido lo tiene. Son los comentarios que alguien podría hacer, pero entonces veamos el punto, porque ahora dice, hay que ponerle señal a quién, al que se duele de las abominaciones, que precisamente están en Jerusalén y en el templo. Pero entonces, mire, hermano, hay una situación, porque ahora, ¿qué es lo que pasa? Mire, hermano, de veras, la gente ahora está tan, ¿cómo le queda? Se volvió tan normal algunas situaciones, pero por ejemplo, Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 7, dice esto: y libró al justo Lot. Dice, afligido, dice aquí, con la vida lasciva de aquellos inicuos. Es decir, ¿qué es lo que afligía a este hombre llamado Lot? Porque él, ¿dónde vivía? En Sodoma. Ahora, ¿qué afligía a Lot? Exacto, lo que miraba todos los días. Porque usted sabe que precisamente derivado de Sodoma salió la palabra sodomita, que sodomita debería ser en la época antigua el habitante de Sodoma. Pero en el tiempo actual sodomita ya no es así.
Se le tira más a una persona que su inclinación sexual va en relación al hombre, hombre con hombre. Entonces vea la cuestión, porque entonces, ¿qué lo afligía a él? Le repito, mire hermano, antes usted miraba eso y era un escándalo ver, mire, ahí hay un homosexual. Ahora ya no. Ahora solo dos hay. Hermano, es escándalo, de veras. De veras, hermano, mire, créame, yo veo noticias y por ejemplo, hace días miraba una de un pastor en el cual la gente de su iglesia en Estados Unidos lo abandonó. Y se le fue mucha gente porque él tomó la decisión de que no iba a efectuar bodas gay en su iglesia. Ahí es legal. Es un aspecto que el gobierno autorizó, pero él no está de acuerdo con eso, porque él tiene un concepto bíblico. Entonces, ¿qué pasó? La gente se le va. Porque mire, ¿por qué? Porque para ellos es normal. Usted lo ve en distintas religiones, para ellos es normal eso. Apoyan incluso eso, hermano. No, le repito, no es algo normal. Pero entonces vea, ¿qué dice ahí? Lot vivía afligido precisamente por esa condición. Entonces, mire hermano, cuando la gente está preocupada por lo que está dándose, no con miedo, sino preocupado porque lo que se está dando es una situación donde dice que está abundando el pecado. Y la Biblia lo que dice que es donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Para qué? Para que la gente tenga una oportunidad de reconciliarse con Dios. Ese es el objetivo. Pero entonces, mire, ¿qué es lo que pasa ahí? Vienen ellos, ¿sí? Le dicen, bueno, tienes que poner la letra tau, que le repito, le hablé un momentito de eso, de que podría ser una X o una cruz. Es lo que se habla en el diccionario bíblico sobre que eso era la señal que deberían de tener. Pero entonces, mire hermano, cuando usted empieza a ver Apocalipsis, capítulo 7, verso número 3, es donde dice, no hagas daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Dice, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Ahora, recuerde que en el caso de ellos, hermano, era una situación de que la gente, esos son los 144,000 de Israel. Pero se habla ahí y más adelante se habla de otro grupo que dice que ¿por qué les pusieron, por ejemplo, la marca del 666? Por cuanto no tuvieron el sello de Dios. Mire lo delicado que es. Entonces la gente escoge, pero vea que lamentablemente la gente que no dio la talla espiritual que debería de haber dado. Y eso, le repito, es un problema grave, porque no es de que Dios no quiera que den, sino es que nosotros voluntariamente somos los que determinamos cómo queremos vivir y cómo queremos actuar. Ese es lo serio en este caso. Porque mire hermano, es como comer. ¿Usted cuánto come? Lo que quiere. Haya poco, haya mucho, usted come lo que quiere. Hay abundancia, come hasta donde usted puso su límite. Pero hermano, así es en la búsqueda de Dios. Usted y yo ponemos nuestro límite. Por eso se recuerda, en el caso de la viuda, cuando no tenía dinero y le iban a quitar a los hijos, con el poco de aceite, le dijo el profeta, presta vasijas, no pocas, lo más que puedas. Y ella, cada vasija que agarraba, echaba el agua, el aceite, echaba y se llenaban. Y de repente dijo, páseme otra, ya no hay. Y cuando ella dijo, ya no hay, cesó el aceite. Entonces, ¿sabe qué es lo que limitó? Precisamente la cantidad de vasijas que ella tenía. Si hubiera tenido más, seguía llenando más. Eso habla de una situación que, le repito, es la manera en la cual usted y yo buscamos a Dios también. ¿Cuánto hace usted? Lo que usted quiera. Eso es lo correcto para usted, pero ¿será lo correcto para Dios? Mire, hermano, es seria la situación, porque le repito, el objetivo es poner una marca. Pero entonces, mire hermano, porque vea esto, porque dice, la marca es sobre los que se duelen de las abominaciones. Pero entonces, si la persona se está doliendo de las abominaciones, debería saber que eso no es grato a Dios. Eso es fundamental. Pero entonces déjeme que le lea esto. Porque mire,
el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 9. Ahí se está hablando del rey David. Y mire, la primera parte, lo que me interesa, dice, ¿por qué? Dice, has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos. Has matado a Urías, has matado a espada a Urías Eteo. Has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Pero entonces vea una cuestión, porque ahora, ¿qué pasó? Viene David, ¿y qué tenía que hacer? Él dolerse. Pero no, ¿qué hizo él? Buscó la manera de obtener lo que le convenía. Y eso es delicada el punto, porque ahora usted tiene que considerar, porque mire, ¿qué hace David? Mire, él para acomodar las cosas como deseaba, hermano, qué fácil fue. Mire, simplemente dio la orden que lo maten. No le dolió, no se preocupó del error, ni siquiera tenía arrepentimiento. Recuerde que la Biblia dice en el caso de él, mientras callé mis huesos envejecieron. Pasó más de un año él ocultando el pecado. Y vea la situación. Porque entonces, mire, ese es el problema que hay. Fíjese, mire otro aspecto, porque le hablo de un punto de la palabra. San Juan capítulo 12, verso 48. Porque le repito, si usted va a ser de la gente que obviamente tiene la protección de Dios, que usted va a tener la señal, debería tener este aspecto que es importante también. ¿Cuál es? Dice San Juan 12, 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, dice aquí, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ésta lo juzgará en el día final. Entonces veo una cuestión, porque ahora, mire, viene la gente, recibe una palabra y con qué facilidad la puede recibir o la puede rechazar también. Eso, mire hermano, cualquiera lo hace. Cualquiera de nosotros puede recibir una palabra que es de Dios y puede de igual manera rechazar esa palabra. Eso es lo delicado, porque le repito, ¿por qué no se puede doler? Precisamente porque, mire, no es sensible a lo que Dios quiere y entonces no le pueden poner el sello. Pero entonces, mire hermano, ¿qué dice ahí? La palabra los juzgará. Hermano, y ahí hay un problema, porque habla del aspecto en el cual la gente viene y puede tomar una decisión de aceptar la palabra de Dios, según la faceta que llegue. La palabra de justicia, la palabra de gracia. Mire, cada una de las palabras llevan un objetivo a la vida de un cristiano, pero si él la rechaza, lo que Dios le está hablando, entonces no hay problema. Pero eso que él escuchó, un día, como dice ahí, lo va a juzgar. ¿Por qué no hiciste tal cosa? No sabía y no estabas oyendo, no leíste, pues no te recordás. Sí, pero no lo aplicó, como el fariseo. Mire, hermano. Y eso es delicado, porque entonces, mire, primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 17. Ya con esto creo que podemos entrar a platicar un poco de lo que quería. Dice, porque es tiempo, note esto, dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice él, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen? Aquí dice, al evangelio de Dios. Pero mire lo delicado que es, porque ¿qué es lo que está diciendo? El tiempo es primero para la iglesia. El tiempo no es para la gente que no conoce de Dios, no eso. Con ellos después es el problema. Ahora es precisamente con usted y conmigo, porque entonces es donde, les repito, dice ahí, es tiempo que comience por la casa de Dios. O sea, un examen en el cual, hermano, van a pasarle la prueba a toda la gente. Ahora, ¿qué examen? Son distintos, porque por ejemplo, usted sabe, uno de los exámenes que nosotros tenemos es la Santa Cena. Es la evaluación que usted tiene que hacer, no del otro, sino de usted mismo. ¿Cómo debe tomarlo uno? Dignamente. Eso mañana le explico. Pero entonces, mire, ¿qué es lo que ocurre? Una persona participa, pero bajo una perspectiva. Mire, tomarla significa evaluarme, reconocer mi condición, arrepentirme y cambiar. Eso significa tomarla.
porque yo ya me evalué. Pero no tomarla es peor. Porque entonces significa, yo sé que tengo un problema, pero prefiero no tomarla, porque si no, el examen lo voy a perder. Pero está diciendo, prefiero tener eso y no cambiar. Es peor todavía, ¿verdad? Porque recuerde que eso dice la Biblia. Aquel que sabiendo hacer ¿qué? Lo bueno y no lo hace. ¿Qué dice? Hermanos, dice, mayor condenación tiene. Así es. Usted sabe que es lo correcto y no lo quiere hacer, no hay problema. Por mí no hay problema. Pero para usted que lo sabe, sí es problema. Entonces, mire hermano, ahora déjeme que le empiece a hablar porque este es el punto donde yo le quiero empezar a hablar el libro de Ezequiel, capítulo 10, verso 1 y 2, si quiere lo hablamos. Lea usted. Ezequiel capítulo 10, verso 1 y verso 2. Léalo, por favor. Miré, y he aquí la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Gracias. Entonces, mire, se recuerda porque empezamos hablando que decía que en el verso 2, los 6 varones, dice, cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Mire, son los 6, y el primero era el escriba, que lo primero que hace es, previo a la destrucción, le pone la señal Tau. ¿A quién? Al que se duele, al que se aflige, al que se preocupa. ¿De qué? De lo que está pasando. Y aunque él no puede hacer nada, pero está pidiéndole a Dios. Porque viene y dice, como David, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Él miraba un problema en su vida y decía, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Cuándo me vas a responder? Hermano, ¿qué hizo Abraham? Se afligió y dijo, no, Señor, pero si en Sodoma hay 50 justos, ¿vas a destruir por 50? No, por 50 no. Y si no fueran así, fueran 40 y fueran 30, total quedó en 10. Mire, él pensando en quién, en su sobrino y el resto de la familia, por lo menos ellos que se salven. Pero no se salvaron. Solo Lot es el que estaba medio bueno. Pero mire la cuestión, ahora hay que probarlos, uno dice con fuego, porque ese es lo que lleva el primer hombre que llega ahí, pero ¿qué dice? Dice, llena tus manos de carbones encendidos. Entonces, mire, llega y que obviamente, ¿cuál era su tarea? Dijimos, hermano, que fíjese, ¿eran qué? Verdugos. Ahora les repito, el verdugo lo que hace es ir a cortar cabezas si usted quiere. Pero mira la cuestión, pero ¿cómo va, qué instrumento va a utilizar él? Él va a utilizar carbón encendido. Pero eso va con usted y conmigo, porque nos van a probar. Ahora, ¿y eso qué dirá usted? Porque mire, hermano, ahora cuando se habla del carbón, habla se puede traducir, recuerde, como carbón encendido, como brasa o como ascuas. Entonces, mire, hermano, ¿cómo llega la destrucción en algún momento? ¿Cómo llega el vengador? ¿Cómo llega que va a matar? Hermano, llega con fuego. Pero entonces veamos el punto. Mire usted Proverbios capítulo 6, verso 28. Léalo, por favor. ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que se le quemen los pies? Ajá. Entonces, mire, en la Biblia 60 dice brasas, la Biblia Prat dice andará sobre ascuas, sin que se le quemen los pies. Fíjese, ahí está la cuestión. Pero cuando usted empieza a revisar un poco más adelante, en Proverbios 7, habla precisamente que dice, pondrá el hombre, ¿qué dice? Fuego. ¿Dónde? Debajo de su seno, y no se quemará.
está hablando de una cuestión importante, porque ahora está hablando de aquel hombre que precisamente, ¿qué es lo que hace? Está enamorando a la mujer ajena. Fíjese, está tomando una actitud que lo está conduciendo ¿a qué? A un problema de infidelidad. Entonces ve el punto, porque entonces dice, ¿qué va a hacer este? Muy bien, va a usar el fuego, pero ¿qué es lo que va a probar? Va a probar en primer lugar si este hombre se le queman los pies. Ahora mire hermano, es que en el hebreo hay una palabra bien interesante, que precisamente nosotros no la manejamos en la misma manera que ellos. Se recuerda cuando dice la Biblia que Saúl se metió a la cueva cuando lo encontró David y que tuvo la oportunidad de matarlo. Dice, mire, fue él y 2 veces tuvo oportunidad David. La primera vez dice que entró este hombre llamado Saúl a una cueva y al fondo estaba David con sus hombres escondidos. Entonces cuando lo vieron, dijeron, esta es la oportunidad de matarlo. Pero hay una cuestión, porque fíjese que lo que dice ahí es que entró Saúl a cubrir sus pies. Fíjese, y cuando se habla de ese concepto, en algún momento le hablé de eso, que cubrir los pies es una manera suave para decir que entró al sanitario. En este caso, supongo que tendría que ser del 2. Es fácil de entender, ¿verdad, hermano? ¿Usted sí entiende el 2? ¿O no? En el caso, por ejemplo, María, cuando se le presentó el ángel, en el Antiguo Testamento, cuando había una joven y decía, es que yo no conozco varón. ¿Ha leído usted esa frase? Yo no conozco varón. Ahora dice, no es que no conozca si tenían amigos. ¿Verdad? Si conocía, alguna joven aquí diría, yo no conozco varón, y todos los que están en la iglesia diría alguien, pero no se refiere a no conocer y no tener una relación de amistad o amigos o conocidos, no, habla el hecho de que ella no había tenido intimidad de orden sexual. Y por eso dijo María, yo no conozco varón, ¿cómo va a ser que voy a estar teniendo un niño si no conozco varón? Entonces mire, esa es la manera de suavizar, fíjese, entonces por eso le digo eso de los pies. Porque, hermano, se recuerda lo que dijo también en el caso de Abraham, Génesis 24, cuando él viene y agarra a Eliezer, el siervo más viejo que tenía, y le dice, vas a jurar, y vas a poner tu mano debajo de mi muslo. Entonces usted y yo lo entendemos así, ponerlo aquí, fácil, pero el concepto precisamente habla de eso, ¿no? De tocar las partes íntimas como parte de un pacto. De que él iba a actuar con fidelidad en lo que tenía que hacer. Fíjese, entonces mire, aquí dice, pone brasas sin que se le quemen los pies. Y recuerde, Proverbios 7 dice, la mujer es casada, pero que dice que anda como ramera. Dice, sus pies nunca pueden estar en casa. Entonces, mire, ¿qué es lo que va a probar el ángel? Porque ese es al punto que tengo que llegar con usted. ¿Qué tiene que probar? ¿A dónde le conducen los pies? ¿Lo conduce a algo que lo está quemando? ¿A un problema de orden sexual? Ahí sí está fácil de entender, ¿verdad? Tanto que le dije para eso. Pero mire, hermano, importante, porque ahora, le repito, ¿qué hace el hombre que llega con su instrumento, con carbón encendido, para ver cómo está? Miremos este otro, Isaías, capítulo 6, verso 7. Léalo usted, por favor. Isaías 6, 7. 6, 6 y 6, 7. Entonces, mire, ese es el profeta Isaías, porque él dice, en el año que murió el rey Usías, verso 1, vi al Señor, describe la gloria de Dios, y de repente dice, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo que dice, es de labios inmundos. Entonces es cuando llegó el serafín. Serafín, mire, no se quemó las manos. ¿Qué hizo el serafín? Con una tenaza. Mire, para no quemarse él,
pero ¿a quién sí le quemó la boca? Al profeta. Ahora, vea, porque mire, eso es importante. ¿En qué sentido? En que ahora, ¿por qué dice que al tocarle la boca, le tocaron, dice, los labios? Dice, es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Recuerde que hemos hablado de los 3 niveles de pecado: transgresión, pecado, iniquidad. Transgresión, cuando una persona hace algo porque ignora la voluntad de Dios. Lo que usted no sabe que es voluntad de Dios y está haciendo lo contrario, esa es una transgresión. Yo no sabía que a Dios no le gustaba tal cosa. Bueno, ya no lo sabía. Se le pasa por alto los tiempos de ignorancia, así dice la Biblia. Pero cuando la gente ya tiene conocimiento y hace algo incorrecto, eso ya se convierte en pecado. Ahora, ¿por qué pecado? Porque, por ejemplo, usted ha leído dice, no matarás, por ejemplo, ¿verdad? Ese es un texto que usted se lo sabe. No matarás. Entonces, sabe que no hay que matar. Ahora, ¿qué pasa con la persona que mata y ya tiene ese conocimiento? Ese ya está en pecado. ¿Por qué? Porque él sabe que no hay que matar, pero aún así lo hizo. ¿Verdad? Entonces vea, ese es el pecado, cuando la gente con el conocimiento hace lo que no debe. Y la tercera es la iniquidad, porque dice, fue quitado tu pecado, lo que hiciste y sabiendo que no tenías que hacer. Y quitaron, ¿qué? Tu iniquidad, aquello que él hizo voluntariamente para desagradar a Dios, como Saúl. Saúl mató a un montón de adivinos, de hechiceros y todo, porque era la instrucción de Dios, que no tenía que haber en Israel, y la que había, la consultó. El que había matado, si usted quiere, a 999 hechiceros y adivinos, y dejó una y consultó a una. Eso le fue contado como iniquidad y fue una de las razones por las que tenía que morir. Pero vea la cuestión. Entonces, ¿qué hace el hombre? Primero lo atiende, le repito, los pies, y segundo, la boca. 2 aspectos fundamentales. Porque entonces, ¿qué es lo que tiene la persona? Mire, hermano, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si no hay abundancia en el corazón, de todas maneras, algo va a hablar la boca. ¿De qué está lleno? Saber. Pero va a hablar de lo que tenga. Fíjese. Y Marcos 7, versos 20 y 21, habla de 13 cosas que hay metidas en el corazón del hombre. Y es todo aquello que contamina al hombre. Y está todo lo delicado. Sigamos pues, Ezequiel, capítulo 21, verso 14. Léalo, por favor. Tú pues, hijo de hombre, profetiza y bate una mano contra otra y multiplíquese el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza que los traspasará. Ajá. Para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen en todas las puertas, a ellos he puesto espanto de espada. Dispuesta está para que reúne y preparada para la guerra. Mire, y cuando usted sigue leyendo ahí, habla precisamente de que dice que lo que tenía era la espada en la mano. Entonces, un segundo instrumento que van a utilizar para prácticamente agarrar a los que no están dando la talla que deberían de dar, que es con espada. Y fíjese, hermano, que entonces está hablando algo importante. Déjeme que le ponga, mire, la espada habla una serie de cosas. Hebreos 4:12 dice que es la palabra de Dios y que penetra el espíritu y el alma y hace la división en ellos. Pero hay un aspecto más, porque el libro de Números, capítulo 22, verso 23, es donde está Balaam, que va camino a hacer su voluntad. Y el ángel se le está oponiendo. Léalo, por favor. Números capítulo 22, verso 23. ¿Ya lo encontraron? Y el asna vio el ángel del Señor, quien estaba de pie en el camino con su espada
Ajá. Ahora, ¿cuál es el instrumento que hay? Hermano. ¿Ah? La espada. Entonces, mire, ¿cómo van a trabajar a la gente? Hermano, con la espada. ¿Y eso qué dirá usted? Porque, mire, hermano, le repito, porque Hebreos 4:12 dice que una de las perspectivas es la palabra de Dios. Porque más eficante que toda espada de dos filos es la palabra, que es viva y eficaz. Entonces viene y habla precisamente de un aspecto. Pero mire, ahora, ¿por qué se pararon ante Balaam con la espada? ¿Se recuerda usted? Hermano. Exacto. Que él le pidieron por favor que maldijera a Israel. ¿Y Dios qué le había dicho? No puedes ir a maldecir lo que yo he bendecido. Ahora, él ya sabía que no podía. ¿Y qué hizo? Voy a probar de todas maneras. La cosa es que lo que a él le interesaba era el dinero. Y por eso fue. Porque le iban a dar una buena ofrenda. Pero, hermano, arruinó todo. Ahora, ¿por qué? Porque, le repito, se le presentó con la espada. Entonces, mire, hermano, agarremos de la figura de la palabra de Dios. ¿Cómo se le presentó el ángel? Con esto, con la espada. Y le está diciendo, ¿a dónde vas? A maldecir. ¿Y qué dice la Biblia? Que hay que bendecir y no hay que maldecir. Entonces, ¿por qué vas a hacer eso? Mire, hermano, en lo delicado que es, porque lo están confrontando. Lo están confrontando en el momento donde él va a hacer lo que sabe que no es la voluntad de Dios. Mire, hermano, eso es lo delicado para usted y para mí, porque entonces, mire, ¿qué es lo que hace alguna persona? Tiene un parámetro. Usted tiene un parámetro de Dios por medio de la palabra. Y usted que tiene algún conocimiento de Dios y viene y hace algo y es contrario a la Biblia, tiene problemas. Yo también. Mire, dígame algo que esté en la Biblia y que usted sabe específicamente que no hay que hacer. Algo que sea desagradable a Dios. No robar, ¿verdad? Ahí está. No robar, ahí está en la Biblia, precisamente. Y Pablo dice que el que antes robaba, que ya no robe más, ahora que al contrario, que bendiga. Entonces la persona tiene conocimiento por medio de la palabra que no tiene que robar. Ahora, ¿qué pasa si lo está haciendo? Exacto, pero mire, entonces, ¿con qué lo van a agarrar? Con la espada, con la palabra. ¿Y por qué robaste? No sabía. ¿Cómo que no sabía si ese texto lo leíste? Mire, hermano, lo complicado que es esto. Mire esta cuestión. Primer libro de Crónicas 25:16. Primer libro de Crónicas 21:16. Ajá, se recuerda, ahí es donde David fue, y Crónicas creo que dice que fue incitado por el diablo. La cosa es que viene él y se dispuso a hacer el censo. Entonces, como hizo las cosas mal, llegó el profeta y le dijo, verá, lo que hiciste estaba malo. Porque la ley decía que el rey no debería de hacer un censo de su ejército, porque decía, no sea que confíe en su ejército y ya no confíe en el Señor. Ese era un problema. Entonces, mire, viene él, ya sabía que no tenía que hacerlo. A la par de eso, tenía que dar una ofrenda, creo que era medio ciclo por cada persona. Total era, hermano, era una cantidad enorme de dinero lo que tenía que dar. El punto es que viene él y falló. Entonces dice, ¿sabes qué? El Señor se molestó contigo. Te da 3 opciones. 1, 3 años de hambre en tu tierra. 2, 3 meses que tus enemigos te persigan. Y 3, que por 3 días pase un ángel enviado por Dios destruyendo todo lo que haya. Entonces dijo él, caiga yo en las manos de Dios y no en las manos de hombre, porque Dios es clemente y misericordioso.
Y efectivamente iba ahí y el ángel estaba, pero mire hermano, con la espada. Ahora, ¿qué pasó? Él había prácticamente desobedecido lo que él conocía de Dios. Entonces, ¿qué le pasó? Consecuencia, hermano, creo que 70,000, 80,000 fue, hermano Hernán, lo que hablamos de que murieron, ¿verdad? Algo así fue, 70. Mire, 70,000 murieron solo porque a David se le ocurrió hacer el censo. ¿Qué culpa tenían los 70,000? Hermano, ¿qué culpa tenían ellos? O sea, esa sangre se la tenían que cargar a David. Culpable de eso, fíjese. Mire lo delicado que era. Pero entonces ve el punto. Porque ahora, ¿a qué llegó la espada? ¿A qué llegó la espada con David? Hermano. Exacto. Pero consecuencia de un juicio. Ahora, ¿por qué? Porque mire hermano, ¿a qué llega precisamente? Cuando agarra la espada en la mano, y llegó en el caso de Balaam, a rectificar su camino. En el caso de David, a decirle por tu culpa eso hay, pero hay misericordia de Dios. Y ahí en la era de Ornán Jebuseo, él estableció todavía un altar y hubo perdón. Pero vea el problema, ¿cuántos murieron? Miremos el otro. Ezequiel capítulo 40, lea usted. Verso número 3. Y llegó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Ajá. Entonces miremos primero, tenía un cordel de lino en su mano. Fíjese, tome en cuenta ese cordel o cordón, o hilo trenzado, se dice también. Pero tenía una característica, ¿cuál era? Era de lino. Fíjese hermano. Entonces mire, si usted se recuerda, solo miremos un texto ahí, Apocalipsis 19:8. Léalo usted. Ajá. Mire, la Biblia 95, no sé cómo dicen las otras. El lino fino significa las acciones justas de los santos. La mayoría lo dice así. Entonces, mire, vea lo interesante, porque entonces llegó un hombre que tenía el cordel de lino. Fíjese, hermano, ¿a qué? ¿A qué llegó? A medir las acciones justas. Entonces, mire, hermano, o los actos justos. El punto es, ¿qué considera usted justo o qué es injusto? Hermano, a su criterio. ¿Qué piensa? Pongamos ahí dos mujeres. Viene una mujer llamada Eva. Comió del fruto prohibido, que fue engañada por la serpiente. Y ella le dio a su esposo. ¿Qué le dijo Dios a Adán después de eso? Cuando dijeron que estaban desnudos. Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, maldita será la tierra, y una serie de cosas más. Mire, ¿qué hizo ella? Solo le dio de comer. Algunos dicen que es manzana usando cantares, pero no era eso, ¿verdad? El punto es una cuestión de comida. ¿Qué hace Sara cuando ya había nacido Isaac y vio que Ismael estaba molestándolo? Dijo, echa a la esclava y a su hijo. Y dice que a Abraham le dolió porque era su hijo. ¿Y qué dijo Dios? Escucha la voz de Sara. Escucha la voz de Sara en esto. Entonces, mire, ¿qué es peor? ¿Dar de comer o pedirle a alguien, o decirle que eche a alguien para usted? Mi hermano, ¿qué es injusto para usted? ¿Qué sería injusto? ¿Echar a este o darle de comer al otro? Echar, ¿verdad?
Es para nosotros, en el pensamiento humano así sería. ¿Cómo es posible que eso esté bien y cómo es posible que esté mal si solo le dio de comer tal fruto? Hermano, vea el punto, porque entonces, mire, ahora, ¿qué es lo que van a medir? Las acciones justas. Entonces, lo que usted y yo consideramos justos, la pregunta sería, ¿es justo delante de Dios? Depende. Por eso es lo que ¿qué van a evaluar? La motivación con la cual lo hizo usted. Está los hijos de Adán, Caín y Abel. Los dos presentaron ofrenda. Pero ¿qué dice la Biblia? Recibió con agrado la de Abel. Y no le agradó la de Caín. Ahora, los dos llevaron algo. Pero recuerde que de lo que hemos hablado es que dice, y vio Dios a la persona y vio su corazón. Entonces, ¿qué vio? La motivación. Y eso hizo que la acción fuera justa o injusta. Mire, hermano, entonces, ¿cómo lo van a agarrar a usted cuando llega este hombre con el cordel de lino? Hermano, tienen que ver las motivaciones, por qué lo hacen. Recuerde que dice, pero y no, Señor, y no en tu nombre profetizamos, y no en tu nombre echamos fuera demonios, y no en tu nombre sanamos a todos los enfermos. Así lo dice en Mateo. Entonces, ¿y qué dice? ¿Qué les dijeron? Apartados de mí, ¿cómo dice? Una dice hacedores de maldad, pero otra dice obradores de iniquidad. Mire. Ahora, ¿por qué iniquidad? La iniquidad, recuerde, es lo que se hace voluntariamente para enojar a Dios. Es decir, la persona que quiere hacer algo, aunque no sea la voluntad de Dios. Es que está enfermo y hay que orar por él. Sí, pero es un trato de Dios. Pero hay que sanarlo, hay que orar. Y ahí la persistencia. Y lo sanó. Sí, pero el trato de Dios para esa persona ya no se cumplió. Mire, hermano, por eso se da cuenta. Es que por eso cuando dice, ¿qué van a medir? La motivación. ¿Por qué lo hizo? Porque entonces la gente me va a reconocer. Su motivación era esa. Ser reconocido. Y ese es el punto. Mire, cuando a usted y a mí nos miran, hermano, ¿qué se va a ver? ¿Qué lo motivó a usted a hacer eso? Recuerde, Pablo dice, ahí hay quienes predican. Unos por competencia. ¿Qué los motiva? La competencia. Demostrar que no solo el apóstol Pablo podía predicar. Otros, ¿por qué? Añadirle mal a mis prisiones. Es decir, si me ven a mí predicando y tira ahí, peor si era esos legalistones, entonces se enoja la gente y peor van a tratar a Pablo en la cárcel. Es decir, para perjudicar al otro. Hermano, que hay gente que hace eso. Entonces, vea, la motivación era lo fundamental. Y le repito, a usted le pasan el examen ahí con la cuestión del lino, van a ver sus acciones, qué lo motivó. Y ahí es donde usted y yo tenemos que considerar. Vamos bien, ¿verdad, hermano? Miremos esta otra. Siempre Ezequiel. Lea ahora, ya lo leímos, capítulo 40, verso 3. Léalo nuevamente. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Entonces mire, ahí primero tenía en la mano, primero tenía la cuerda de lino, la que vimos. Pero segundo dice, tenía una vara de medir. Y estaba de pie en el pórtico. Entonces mire, ¿cuál es el otro instrumento? La vara de medir. Ahora mire, hermano, hay una cuestión porque esa cara de medir, esa vara, para medir, se puede traducir precisamente para determinar la medida de algo, para evaluar la talla o la estatura. Hermano, la estatura, mire, usted sabe que eso es fundamental en el Evangelio. ¿Qué es lo que se tiene que ver? La carta a los Hebreos capítulo 5, verso 12 dice, porque debiendo de ser maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, mire, eran buenos aparentemente, pero pasaron
50 años como cristianos y nunca crecieron espiritualmente. Entonces, ¿cuál es el problema? Hermano, mire, como niños espirituales, perdieron años de vida cristiana. ¿Por qué? Uno, la inestabilidad. Usted sabe que hay gente que es así, un tiempo en una iglesia, un mes ahí, 5 meses allá, un año allá, otro año allá, 2 años allá, regresó aquí, se va para allá. Mire, hermano, nunca está estable en ningún lugar, nunca va a crecer. Eso se da. Entonces, mire, les repito, ¿qué es lo que van a medir? La estatura o la talla que usted tiene. Mire, hermano, eso es delicado, porque ahora, mire, usted lo ve. ¿Cómo lo ve con el niño? Y ya está creciendo. El bebé, cuando llegó, mire, hermano, ¿en qué lo metía? En una caja de zapatos. Hermano, ahora tiene que comerle una camona, porque ya creció. Pero entonces ve el punto. Mire, están midiendo con la vara. Entonces, hermano, ¿se recuerda qué es lo que dijo Jesús hablando de la vara en el Nuevo Testamento? Con la vara que yo mida, ¿qué dice? ¿Con esa qué? Me van a medir. ¿Y qué más? Se le añade una cuarta, dicen unas Biblias, por ahí. O sea, mire, hermano, es el caso de David, que David para eso se presta. Señor, fíjate, le llegó el profeta, ahí hay un hombre que tenía muchas ovejas y el vecino solo tenía una. Y cuando llegó el caminante, fíjate que, o viajero, llegó él y no se quiso comer una de las que tenía ahí porque que iba a hacer inventario. Entonces se le quitó al vecino la única que tenía. Ah, ese hombre lo que merece es la muerte. Efectivamente, ese hombre eres tú. Mire, con la vara que él midió, lo midieron y le añadieron un poco más. Porque él dijo, lo que hay que hacer es que lo maten, pero antes que pague 4 tantos. Muy bien, le dijeron, tienes razón, así va a ser. Ese hombre eres tú, pero Dios te perdonó, no vas a morir. Pero los 4 tantos, tus 4 hijos van a morir. ¿Y qué más te añadimos? Una cuarta más, que es la espada no se apartará de tu casa mientras estés vivo. Mire, hermano, lo que él no dijo, se lo agregaron. Pero vea el punto. ¿Para qué sirve la caña? Para medir. ¿Qué es lo que va a medir? Mire, el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 19, habla precisamente de ¿cómo se llama? De Samuel. El verso 18 dice que la mamá, dice que Samuel cuando era niño ministraba con una túnica, un efod de lino. Fíjese, ahí lo dice. Pero el verso 19 dice, su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía a presentar, ¿qué? El sacrificio. Pero entonces, mire, hermana y hermano, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podía hacer la mamá para saber de la talla de este niño? ¿Cómo lo podía hacer? Tenía que medirlo. Y si ella no llegaba, tenía que recomendarle a alguien que iba ahí. Mira, si vas al templo, hazme el favor, pasá, preguntá por Samuelito y me haces el favor de tomarle las medidas. Tengo que hacerle su túnica. Pero mire, la única manera de hacerle la túnica, midiéndolo. Hay nada que talla 5, talla 8, talla 12. Nada ahí, hermano, era así a la medida exactamente, tenía que hacerse. Pero ve el punto, mire, ¿para qué sirve precisamente la vara? Para medir. ¿Qué hacían con Samuel cada año? Medirlo. Medir cómo iba creciendo. Y cuando se habla de Cristo y de Juan el Bautista, de Cristo dice, y crecía en gracia para con Dios, para con los hombres, en conocimiento, en todo. Mire, hermano, entonces para eso sirve, para ver qué tanto está avanzando la gente. Y eso es una cosa seria, porque mire, hermano, cuando uno empieza a revisar esto, Ezequiel, por ejemplo, no, miremos Apocalipsis 11.1, porque habla algo similar. Apocalipsis 11.1, mire, yo se lo voy a leer, dice, me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Entonces, mire, hay que medir, pero ¿qué es lo que hay que medir? En ese caso de Apocalipsis, hermano, ¿qué hay que medir? Ahí dice,
hay que medir 3 cosas: el templo, el altar y a los que en él adoran. Entonces, mire, ahora, ¿por qué hay que medir el templo? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice que usted y yo, 1 Corintios, ¿somos qué? Templo y morada del Espíritu Santo. Entonces hay que medir el templo. ¿Está igual o ya creció? ¿Qué hay que medir? El altar. ¿Por qué el altar? Porque hay que ver cuántos sacrificios se han presentado. Y la carta de los Hebreos dice, por ejemplo, que usted tiene que hacer los 3 sacrificios, ¿verdad? Sacrificio de alabanza, de la ayuda mutua y de hacer el bien. Y ese es algo que hay que hacer. Y Romanos 12 dice que hay que subir al altar y ¿qué? Y morir. ¿Qué van a hacer? Miren el altar para ver cuántas veces ha hecho usted eso, el intento de morir. Hermano, y morir, Pablo decía, yo cada día muero. Entonces, ¿qué van a medir? ¿Cuántas veces ha subido usted al altar a morir? ¿Cómo muere usted? Cuando tiene problemas. Cuando tiene clavos con alguien y que no esperaba. ¿Qué reacción tuvo? ¿Qué hace cuando hay una cuestión así? No me dejo, muy bien. Pero, por ejemplo, Eclesiastés dice, si la ira del rey o del gobernante está contra ti, ¿qué dice? No te muevas de tu lugar. ¿Qué es lo primero que hace uno? Salir huyendo. Y hermano, una de las cosas difíciles es sobrellevar eso, es aguantarse el proceso de humillación. Porque para David lo más fácil, matar a Saúl y ya se terminó el problema. Pero entonces no hubiera aprendido todo lo que necesitaba, requería algo más. Y mire, ¿a quiénes hay que medir? A los que adoran. Entonces ahí va, mire hermano, es la complicación de la alabanza y la adoración, porque habla de 2 etapas que son fundamentales en la vida de cualquier cristiano. Eso es fundamental. ¿Por qué a la gente le cuesta adorar? Porque no puede alabar. ¿Y por qué no puede alabar? Porque realmente, mire, dice la Biblia, todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira. Entonces hay motivos para estar agradecido con Dios. Pero entonces si la gente no se siente agradecida, no va a dar alabanzas a Dios por nada. Se va a quejar únicamente. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, tener el cuidado necesario. Mire el otro. Ezequiel capítulo 47, verso 3. Ya estamos llegando al tiempo, mire, así que. Lea Ezequiel 47, 3, por favor. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ajá. Fíjese que ahí, mire, déjeme que le cuente una cuestión, porque le voy a contar específicamente cuando hablamos del cordel de lino, que era Ezequiel 43, habla del cordón, pero habla de un cordón o hilo trenzado. Fíjese, en cambio cuando se habla aquí, el cordel o cordón, según como diga su Biblia, se traduce como unidad de medida, como medir, como estirar, dilatar o extenderse. Fíjese, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Midiendo precisamente cuánto se ha extendido, cuánto ha hecho a partir de esto, de determinado punto. Porque mire, esa es una cuestión, porque ahí mire, se habla precisamente del agua que le llegó a los tobillos, a las rodillas, a los lomos y al final flotando, es decir, cuánto ha avanzado. ¿Para qué? ¿Por qué midieron? Para ver si ha avanzado lo que se espera de él. Pero fíjese hermano que ahí está un poco seria la cuestión, porque cuánto se ha extendido es otro aspecto. A la iglesia le dicen, extiende las estacas, no seas escasa. Es decir, habla de un crecimiento. Entonces, hermano, el punto es, ¿qué van a medir con este otro cordel? En el caso suyo, lo que tiene que medir precisamente es, hermano, precisamente cuánto se está extendiendo a partir de determinado momento. Mire, por ejemplo, usted lo puede ver de una manera bien fácil.
en ese sentido. Porque mire, hablemos de lunes para acá, haga usted una evaluación simple de su vida. ¿Cuánto agarró de la palabra, de lo que usted leyó? ¿Cuánto agarró de lo que usted oró? ¿Cuánto ha hecho Dios en su vida de lunes para el día de hoy? Mire, eso cada quien lo sabe. Es decir, eso le tiene que haber permitido haber crecido un poco más. Eso que tenía que haber hecho, mostrar cuánto se ha extendido. Fíjese, eso, para eso le sirve. Entonces, para eso sirve ese cordel, para medir exactamente esa situación. Pero entonces, mire hermano, hay una cuestión, porque ahora si van a medir bajo esa perspectiva, entonces, de aquí para allá, es decir, mira, le dice a aquel hombre, Mateo 25, te entregué un talento, a aquel le di 2, me dio 4, a aquel le di 5, me dio 10, a ti te entregué 1, a partir del día que me fui, hasta el día de hoy, ¿cuánto has hecho? ¿Cuánto te extendiste en ese sentido? Entonces, ¿qué dijo el cuate? El del talento. Ah, Señor, yo sabía cómo eres, un hombre exigente, un hombre, y empezó a decirle todo. Pero, ¿qué hiciste de ahí para acá? En todo el lapso de 1 año, 2 años, ¿qué hiciste? Nada, el talento lo enterré y aquí está. Porque no lo llevaste al banco, aunque sea intereses hubieras ganado. Se lo quitaron. ¿Pero qué hicieron? Eso, mire, lo midieron para ver cuánto se había extendido con lo que le dieron. ¿Cuánto? Entonces, mire, hermano, es el punto donde cuando usted y a mí nos tengan que medir, hermano, ¿qué se va a hacer? Ver de aquí hasta allá, hasta donde está la grada, cuánto ha avanzado. ¿Cuánto ha avanzado en su vida? Y la pregunta es, desde que esa persona se convirtió en el año tal hasta el día de hoy, ¿cuánto ha cambiado? ¿Cuánto conocimiento tiene? Mire hermano, todo lo que nos tienen que medir. Y ahí está lo complicado porque le repito, mire hermano, verdaderamente le digo, es un poco delicado porque ahora está usted, aquí estoy yo. Y eso, le repito, tiene repercusiones. Si a usted lo miden en todo eso, debe de ganar en todo. Porque entonces, para evitar este examen, usted tiene que estar precisamente en la primera etapa, que le pongan el sello en la frente. Esto después se va a ver también el tribunal de Cristo. Pero hermano, usted tiene que estar preparado porque estos no ganaron el examen. Lo agarraron a los que andaban mal. Y a usted no lo tienen que agarrar así. Usted tiene que prepararse porque en la medida que usted se prepara, Dios hará una grande obra sobre su vida, hermano. Lo importante es que usted se deje. Lo importante es que usted empiece a actuar. No por quedar bien con el hermano encargado del área, del pastor o de la misión. No, usted tiene que hacer algo para Dios. Y en la medida que usted hace lo que le corresponde para Dios, Dios va a hacer lo necesario en su vida también. Amén. Bueno, dejémoslo ahí, hermano, porque mire, son 5 cosas con las que tienen que probar. Pero el punto es, ¿cómo está usted? ¿Verdad? Cierre sus ojos un momento, hermano. Y mientras usted está con sus ojos cerrados, obviamente tenemos que hacer la pregunta, ¿verdad? Si a usted le hicieran ese examen el día de hoy, ¿cómo saldría? Porque esa es la pregunta que uno debe de responder. No por el otro que conoce usted, sino hay que pensarlo en función de lo que yo soy. Y si lo pienso en función de lo que yo soy y de lo que va a pasar conmigo, yo tengo que actuar con sinceridad delante de Dios. Solo una pregunta, ¿cuántos pasos de fe ha dado usted? Ya no hablemos desde que se convirtió en este año. Porque usted escuchó un rema, el año de la abundancia. Muy bien. Usted escuchó hace tiempo otro rema, el año del reinicio, el año de la misericordia.
Cada año que usted ha escuchado son remas de parte de Dios. Y cada uno de esos trae una porción a la vida de aquel que Dios quiere darle su porción. Entonces la cuestión es, ¿qué hizo usted con eso que le fue dado? ¿Qué ha hecho usted con lo que Dios ha trabajado en su vida? Lo que tenemos que hacer es pedir misericordia. Lo óptimo, hermano, es que ganemos con 100 puntos. Eso es lo óptimo. Pero si en algún momento nos hace falta algo, ¿qué tenemos que hacer? Digámosle, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame, Dios, para no fracasar.